Bueno, ya hay turno de palabra pedido. Nicolás, vais levantando la mano y yo voy anotando, ¿vale? Nicolás es el primero. Yo quisiera que me informarais sobre un tema que me da cuenta de que soy usuario de Facebook y suelo ver los vídeos que se proyectan sobre el tema del mercado municipal, sobre el tema del acuario, tanto desde el punto de vista económico, tanto desde el punto de vista técnico y tanto desde el punto de vista político. Porque a mí me da la impresión de que el anterior alcalde, con sus clásicas manipulaciones, que nos está metiendo unas milongas, que hay gente con buenas intenciones, honesta, que se deja manipular. Y creo que es necesario que esto se aclara hoy aquí. Si terminamos las 3 palabras que me dieron, después os contestamos, Javier. No, primero le contestáis para que vaya un poco el hilo, ¿no? Pues yo también voy a preguntar algo sobre eso, entonces prefiero que conteste. Pues te hacemos caso. Es que prefiero que conteste al mercado para yo. Yo si quieres contesto del mercado. Para entrar al mercado. Del acuario. Da igual. Pues mira, el mercado, nosotros tenemos una posición muy clara. El mercado se construyó hace 23 años, creo recordar, y la gente que tiene unos poquitos años más que yo, o como yo, recordarán perfectamente cómo el mercado se acabó de irse corriendo para inaugurarlo el día de Andalucía, porque estaban las elecciones al caer. Aquella obra no fraguó bien y justo en cuanto acabó el mercado, hubo que reforzar parte de la estructura porque ya tenía problemas cerca de las escaleras de la primera planta. También se hizo el mercado, que tiene el mismo defecto que algunos parkings y que el acuario, que no se impermeabilizó, de tal manera que el agua que han ido virtiendo la gente de las pescaderías durante esos 23 años ha ido calando abajo, ha ido corroyendo la estructura, y ahora mismo la situación es que el techo del parking, el suelo del mercado, está enteramente podrido, hay vigas deformadas, hay columnas medio rotas en la parte de arriba, y hay, lo que es más grave, según algunos técnicos, problemas que no se pueden ver porque no, a simple vista, porque no se puede acceder a según qué sitio. Entonces se hizo un intento de arreglo del mercado hace unos años, se levantaron los puestos del pescado por fases, se echó una capa asfáltica y como no lo hicieron bien, hicieron una capa asfáltica por trozos y entre capa y capa asfáltica han dejado huecos por los que ha seguido colando el agua hacia abajo y la estructura se ha seguido corroyendo poco a poco. El estado ahora mismo, según los 2 informes técnicos que yo he visto, es de catástrofe. Tiene 4.000 puntales, con eso hago una idea de cómo está el mercado, 4.000 puntales. Y realmente, desde mi punto de vista, lo único que cabe ahí es escuchar la voz de los técnicos. A mí no me vale la voz de los concejales de Izquierda Unida, ni de Convergencia, ni del PP, ni de los que tienen un puesto en el mercado, ni de los que compran en el mercado. A mí me vale aquí la opinión de los ingenieros. Si los ingenieros me dicen que es posible arreglar el mercado con un precio razonable y con una garantía de que la obra es estable, nosotros apoyaremos esa solución. Si los ingenieros nos dicen que no hay garantía de hacer una reforma en condiciones o que el precio de la reforma es similar al de la obra nueva, nosotros apoyaremos una obra nueva. Lo que quiero dejar claro es que no hay ninguna posibilidad de que en este tema quien sobresalga sea la voz del que más grita. En este tema el que tiene que mandar es la voz del técnico que, analizando la estructura, diga cómo está eso y qué es lo que conviene hacer. Porque yo, si tuviera en mi casa un problema parecido, no le haría caso a los vecinos, ni a la comunidad de propietarios, ni al primero que me comentara en el mercadillo cualquier cosa. Le haría caso a un experto que me dijera lo que hay que hacer, cuánto me va a costar, cuánto tiempo se va a tardar en arreglarlo. Y eso es lo que yo creo que deben de hacer los concejales, porque yo soy maestro, pero no soy ingeniero, y creo que el resto de concejales están en la misma situación. Entonces, esa es la posición que ahora mismo tiene nuestro grupo, según debatimos en la última reunión, que nosotros tenemos que tener respeto absoluto a lo que digan los
técnicos responsables. Todo lo demás me parece que es aprovechar el miedo de la gente, aprovechar el malestar lógico de personas que temen por su futuro para hacer politiquería de un tema en el que precisamente están llevando la voz cantante, posiblemente no, seguro por torpeza del equipo de gobierno, que están actuando muy torpemente en este y en otros muchos temas, y están llevando la voz cantante a aquellos que tenían que estar callados como responsables del deterioro tremendo de esa instalación y de la otra que va a hablar Fermín. ¿Necesitas verlo? Sí, apostillar lo que dice Paco, que no hay nada, ni de edificio de 4 plantas, ni de gran superficie, es decir, pero como los bulos se sueltan y la bola empieza a rodar, pues va rodando. Con respecto a la pregunta del acuario, pues el acuario, la gente sabéis que en esa plaza de Kuwait, hace ya muchos años se tuvo la ocurrencia de cuando se urbanizó y se dejó ese hueco, pues ahí pasaron muchos proyectos. Uno era una pista de hielo con unas tiendas para comercio. Como aquello no salió, pues se le ocurre al anterior equipo de gobierno hacer un acuario. Indistintamente de que turísticamente sea interesante o no sea interesante, había muchos mejores sitios para poder hacer esa instalación, con accesibilidad para autobuses y visitantes, para manejo de las instalaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como teníamos allí el hoyo, pues alguien pensó que había que hacer un acuario. Aparte de la obra desastrosa, porque ese acuario nos ha costado 11 millones de euros, de dinero público la mayoría, y además le pagábamos a la maravillosa empresa que gestionaba 300.000 euros al año. La empresa no cumplía con ninguno de los requisitos del pliego, la empresa no presentaba los TC1 y TC2 de los trabajadores, la empresa no presentaba los listados de las entradas, la empresa no presentaba nada. Pero en colateralmente a eso, como era una empresa muy buena, el Orosesi, que siempre lo había gestionado el ayuntamiento, pues se privatiza y también se le da a esa empresa magnífica. Hasta que la empresa deja de pagarle a los trabajadores. Llega el verano, aparece el señor que estaba en un yate en el Adriático y trinca la pasta y se larga, y deja de pagar a los trabajadores. Y entonces, por arte de vivirlo, que el ayuntamiento es el culpable de que los trabajadores no cobran, de todo el lío que vivimos, antes de que el ayuntamiento tuviera que rescatar el servicio del acuario después de que la empresa diera en quiebra y dejara a todos los trabajadores tirados en la calle sin sus liquidaciones ni sus salarios correspondientes. Pues cuando se entra al acuario, entra uno a la cueva de Alí Baba. El suelo, que es un suelo flotante, quiere decir que hay unos hierros puestos y uno anda sobre unas tablas, no pisa el suelo. Por debajo de esas tablas que uno pisa hay 20 centímetros de agua, pero no agua que esté allí encharcada, agua corriendo. Curiosamente, habréis visto muchos vecinos y vecinas que el camión de los bomberos venía diariamente a vaciar un camión de agua salada, que se cargaron el camión de los bomberos porque en ciertos aparatos no se puede echar agua salada, a llenar todos los días, vaciar un camión para rellenar las pérdidas de los distintos acuarios, la evaporación, etcétera, etcétera. Nadie sabía dónde desagua toda esa agua, a dónde metieron las tuberías. Al final del escándalo de los bomberos se inventó meter una tubería que estaba metida, la conectaron desde el Aguatropi, haciendo una toma ilegal para traer agua al acuario. Todo eso con la empresa gestionando, y todo eso que estoy contando pagado con dinero público, aparte de los 300.000 euros que le daban. Curiosamente, la obra no es que esté hecha un desastre. Todos recordaréis que el acuario se inundó cuando llegaron las lluvias hace 2 años y subió el nivel freático, el acuario se inundó. Tuvieron que poner gomas para evacuar el agua hasta por el agujero de los ascensores. Como la gente, aquello era muy evidente, después las taparon, las metieron directamente en la rejilla. Bueno, pues cuando uno entra al acuario, pues ve muy bien las paredes, las de los peces, muy bonitos. Pero si a alguien se le hubiera ocurrido, como algunos han hecho, de meter el río en la pared, las paredes son de pladul.
que es una cosa de yeso que se pone, pero que en un sitio que hay mucha humedad, pues imaginaros el yeso, una estructura metálica que tú la calas con el dedo. Uno se queda horrorizado y dice, pero bueno, los bombos de filtración de los acuarios están sobredimensionados. ¿Qué quiere decir? Que para un acuario que hacían falta 4 bombos de esos hay 8, pero cada uno costó 60.000 euros. Los cuadros eléctricos están en contacto con el agua, es decir, es interminable la pila de irregularidades, de tubos, de cosas, que yo creo que si habéis visto fotos podéis verlo. Por tanto, la obra es un desastre, el ayuntamiento tuvo que rescatar el servicio y ahora mismo tiene a una empresa contratada echándole de comer para que los animales no sufran y no se mueran. Y lo que decía anteriormente Lucy, se ha sacado en contra de Izquierda Unida, que votamos en contra, un pliego para volver a privatizar y adjudicar el acuario, los Rosesi y Peñascrita en un tocho, en un mocho todo junto. Pero por tanto, este equipo de gobierno, y estando yo en la oposición, y no me da ninguna fatiga decirlo, no ha tenido nada que ver en el deterioro de las instalaciones. Las instalaciones son un auténtico desastre porque el mercado tiene 23 años, el acuario tiene 6. Y está no es horroroso, además incluso en la plaza, si andáis por la plaza hay losetas, zona hundida, losetas que se mueven. La gente que sabe dar bañilería sabe que cuando se estaba haciendo aquello todo el mundo decía que eso no podía ser, que eso no estaba bien hecho, porque no son las maneras de trabajar y de funcionar. Pero aparte de eso, el dinero que había allí metido, pues imaginar si en un pliego una empresa tiene que contratar a 12 personas, tenía contratado a 18. Con casi nadie cumplía las condiciones que decía en el pliego, no se le hacía seguimiento, es decir, desastre absoluto desde el principio al final. Y nosotros hemos defendido que al rescatarlo se gestionara con trabajadores municipales en gestión directa, tanto los Rosesi, acuario, y con respecto a Peñascrita dejarlo como una zona de recreo con algún animal autóctono de la zona. Autóctono me refiero a cabras, jabalí, animales que estén aquí, porque es que ya el colmo es tener una hipopótama metida en la caja de un barranco con un chorrillo de agua que sale de la fuente de las Adelfas, que además es un abrevadero de una cañada real. No, pues, y el animal está allí que para darse la vuelta yo creo que tiene que pensárselo 3 veces para poder tener otra visión. No sé si te he contestado, Nicolás. Sí, yo creo que sí. Después tu turno, Javier. Bueno, yo creo que te veo más crítico a ti con el gobierno que a ti, pero bueno. Ha hablado de torpeza del equipo de gobierno. ¿A qué torpeza te refieres? Con respecto a, es que no sé cómo llamarlo, la oposición a Convergencia. Yo creo que la primera torpeza es no hablar claro a los vecinos cada vez que se dice un embuste, cada vez que se saca un panfleto anónimo, cada vez que se calumnia en el pueblo diciendo cosas que no existen. Es decir, si yo estuviera dirigiendo un municipio y alguien me dice públicamente o anónimamente que ahí vamos a poner una gran superficie y me hacen un panfleto con un montaje estúpido de 4 plantas, mi obligación es salir a desmentirlo inmediatamente. Entonces, yo creo que son torpes en ese sentido. También creo que son torpes en darle opinión a la gente en cosas que son propias de los técnicos. A la gente hay que darle opinión en dónde debe ir el mercado, cómo se va a hacer el traslado, qué dimensiones pueden tener los puestos una vez que se arreglen, etcétera. Pero las cuestiones de los técnicos no hay que darle opinión a las personas, porque podemos cometer gravísimos errores. ¿Crees que no se está explicando bien a los interesados en este caso? Porque al ciudadano... Se está explicando muy mal. No se está explicando bien, no, muy mal. ¿En esto o en todo? Yo creo que en muchas cosas, en esto y en muchas cosas. Te voy a decir una anécdota. Cuando yo entré al acuario por primera vez y vi lo que ha contado Fermín, yo le dije a Luis Aragón que lo que tenía que hacer era invitar inmediatamente a todas las asociaciones del pueblo a ver el acuario, a todas. Y no les pareció oportuno o no encontró el momento, pero yo creo que la gente tenía derecho a ver en qué estado estaba esa instalación y a que la gente opinara si eso se puede deteriorar de esa manera en unos meses o es una vergüenza lo que hay hecho desde el principio. Porque la gente debería de saber que si el acuario le entra agua por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Es decir, no hay ningún punto del acuario que sea estanco. Entra agua por todos lados. Eso no lo puede haber causado el equipo de gobierno anterior. El nuevo es una obra mal hecha desde el principio. Pero a la gente hay que explicárselo. Y no una vez, sino muchas veces para que la gente tenga constancia. Y ahí es donde yo creo que hay graves errores de comunicación del equipo de gobierno
que no dedica el tiempo suficiente a ese trabajo, que es fundamental. Desde el principio hubo problemas con el acuario y con el mercado, ¿no? Y lo va a ver con los aparcamientos también, que no había hablado tampoco, pero el aparcamiento del paseo también se está cayendo. Entonces, con esto quiero decir a vosotros que estáis en la oposición, bien, sois vosotros, porque el otro va a lo que va, a su conveniencia, o convergencia, conveniencia. No hay un seguimiento de este hombre de todo lo que ha hecho desde el principio mal, que es algo que se dijo, incluso se anunció una auditoría en el ayuntamiento que me parece que no se ha hecho. O sea, se han sacado gastos que tampoco se han hecho públicos, vosotros en la página vuestra estáis dando algunos, pero desde el ayuntamiento no se ha reunido a la prensa y se ha dicho se gastó esto, se gastaron esto, y bueno, ¿qué costó el palacete del Escamao, que costó Casamorga, porque se cerró el horno de Cándida? Parecía que esa transparencia se iba a hacer, pero no veo que se está haciendo y ya estamos en el ecuador de una legislatura. ¿Cuál es la pregunta? Yo no puedo contestar a todas, es decir, empezando por el final. ¿Por qué no han hecho ese ejercicio de explicación y de transparencia y de seguimiento de todo eso? Porque la mayoría de las cosas que has comentado, has tocado, son temas muy dados a temas de corrupción y temas de malversación de fondos, es decir, de robo de dinero público. ¿Por qué no lo hay? Bueno, te quiero decir, desde mi punto de vista, o desde el punto de vista que hemos mantenido cuando nos hemos reunido con el equipo de gobierno, es que eso hay que denunciarlo en el juzgado. Además, se lo hemos dicho por escrito, no en conversación de palabras. Cualquier cosa que se encuentre en el ayuntamiento hay que ir al juzgado. Porque es que no se puede permitir que trabajadores o empleados municipales, encubriendo actuaciones fraudulentas, se pierda dinero público a raudales. Hablaba antes que no habíamos comentado ni el tema del aparcamiento del Altillo, ni el tema de los otros dos aparcamientos. Los dos aparcamientos estuvimos haciendo denuncias permanentemente, aparte de los hoyos, porque la empresa que había venido a solucionar el problema de aparcamiento de este pueblo, que era una cooperativa, le trincó dinero a la gente. El gestor de la cooperativa cogió y se quitó de en medio, además consiguió en una asamblea el reconocimiento de su labor magnífica. Tuvimos que detectar que en otros pueblos de la provincia que había ido con el mismo intento, reventarle el mismo intento de fraude, y el tema se convirtió en una plaza de aparcamiento que puede tener, decían que iba a tener un coste de 13-14.000 euros, se convirtió entre 22 y 26.000 euros. ¿Dónde se ha ido ese dinero? ¿Dónde se perdió ese dinero? Pues ahí tendrían que dar explicación en los juzgados, porque un negocio empresarial lo quisieron envolver en el papel de una cooperativa, cuando realmente no eran cooperativistas, era gente que tenía ganas de tener una plaza de aparcamiento, que por cierto, la mitad siguen sin vender, algunas de las vendidas, por la situación de crisis económica, han empezado ya impagos de algunas de las plazas que había comprometidas, y esa mitad le exigimos al equipo de gobierno que se gestionaran en rotación, que se bajaran los precios y que se abrieran a los visitantes en verano. Pero claro, nadie puede entrar con su coche a un parking cuando, por ejemplo, el del Altillo, que incluso la noche de San Juan tenía espacio libre, cuando estaba todo el pueblo saturado de aparcamiento, si te cobran 48 euros por tener 24 horas, es que se convierte en un auténtico disparate. Suelo público, dinero público, además el del Altillo con media parte del aparcamiento en dominio público marítimo terrestre, y se convierte en un negocio para una gente cuando tenía que ser servicio para los ciudadanos. Cuando se hizo el P4 se tuvo que nivelar con tierra, rellenar los desniveles, que había para haber sacado miles de plazas de aparcamiento gratuitas en nuestro pueblo, pero de eso no se trataba. Acordaros cuando el intento del aparcamiento de la Plaza Madrid, que hubo revolución ciudadana y se paró, o el aparcamiento de la avenida Juan Carlos, que también tuvo meneo y que también sigue vacío, porque en vez de un servicio público, se ha convertido en un negocio de los concesionarios. Y el aparcamiento del mercado ahora mismo lo tenía Parking Leo ya no gustaba, y entonces se le adjudicó
en un trato con ese arreglo que ha explicado antes Paco y tal, al hermano García de Motril, y el hermano García de Motril, pues parece que no es que no quieran hacer la obra, sino que parece que es que además no tiene capacidad o liquidez para afrontar el arreglo que eran ellos los que tenían que haberlo hecho, ¿no? Hace poco estuvo aquí el delegado de Turismo y Comercio, que es de Izquierda Unida, Morales, ¿no? Él a vosotros ha planteado algo sobre el mercado, porque es que si no la única salida que hay para el mercado es realmente la que están diciendo desde Convergencia, que haya quizá una empresa que quiera ese terreno y que lo construya, y que luego, bueno, que el mercado alquile en varios puestos, pero que sea una gran extensión la que quiera ese, es lo que parece, vaya. Mira, yo tuve la reunión que tuvo el delegado de Comercio con el equipo de gobierno, los grupos municipales que quisieron asistir, que fueron PSOE y Izquierda Unida. Por Izquierda Unida estábamos nosotros dos, estaba Sensi por el PSOE y había parte del equipo de gobierno. Lo que ha ocurrido a continuación de esa reunión y de esa rueda de prensa posterior es una muestra más de la torpeza del equipo de gobierno. Cuando el delegado de Comercio dice que hemos estado hablando con el ayuntamiento, con la alcaldesa, de un proyecto, de un nuevo mercado, la palabra proyecto es una palabra ambigua. No estuvimos viendo ningún proyecto, no hay ningún documento en el que se cuantifique, en el que se haya plano, en el que haya dinero, en el que haya plazo, no hay un proyecto. Lo que hay es una propuesta, un proyecto, una intención de decidir que eso hay que resolverlo. Y solo había dos caminos, o lo reformamos o lo hacemos nuevo. Para reformarlo el delegado de Comercio no pinta nada, porque para reformarlo lo tiene que reformar la empresa concesionaria que tiene actualmente el mercado. Entonces lo que le planteamos allí todos los grupos, el equipo de gobierno y los que no estamos en el gobierno, es que si era posible, en el caso de que la solución fuera hacer un mercado nuevo, si era posible contar con ayuda de la Junta de Andalucía. Y el hombre dijo que lo estudiaría, que había dos vías, una era préstamos ventajosos a través de un mecanismo de fondo europeo que se llama Jessica, otra vía era subvención directa, ambas, pero no se podía comprometer allá nada, pero que lógicamente eso dependería de la decisión que tomara el ayuntamiento. ¿Cuál es la torpeza del equipo de gobierno? Que cuando en la rueda de prensa le preguntan y dice, hemos estado viendo el proyecto de un nuevo mercado, pues ahí estaba a mi lado José Manuel y estaba a mi lado Trini, y ninguno fue capaz de matizar lo que tenían que matizar. Hemos estado hablando de las vías posibles de financiación si finalmente hay que hacer un mercado nuevo. Pero no hay un proyecto, no hay un documento, no hay plano, no hay dinero. Hay una propuesta que tenemos en estudio y que decidiremos en el sentido que nos indiquen los técnicos. Es una torpeza que genera malestar, que genera incertidumbre y que genera además rechazo lógico, porque si tú has estado reunido con los comerciantes y le has dicho que no tiene ningún proyecto, luego alguien dice que hay un proyecto y tú no lo desmientes, o no lo matizas, o no lo aclaras, pues estás creando un malestar, lógico. Sí, eso es a lo que yo me refiero cuando digo que no se comunican y que crean problemas donde no lo hay. Ya, por tanto es muy fácil que a los afectados del mercado, si llega alguien populista, claro, y le cuenta a la milonga de que él sabe todo lo que va a pasar. Y hay 3 personas más que quieren preguntar también. Quiere decir que vos sos periodista. No, yo ya he preguntado todo, ¿eh? Gracias, Borja. El resto me lo inventaré. No, luego para seguir ampliando. Mira, hacemos una cosa. Este grupo es turno. Usted puede pedir la palabra otra vez también. Exactamente. Pero hay más personas que después la pedimos también. Bueno, No leo Vale. No hay ningún problema porque quizá hay una confusión y es que esto a la misma vez que un acto cara al público es también de alguna manera una rueda de prensa. Tampoco hace falta darle mayor importancia. Ahora seguiremos ampliando y seguro que en las preguntas del público también salen preguntas que igual tenían pensado Pepe o Javier. Seguro. Venga, el compañero de allí tiene ahora la palabra. ¿Puedo acercarme? Sí, si quieres, sí, claro. Pues no tengo ni idea. Hasta que no lleguemos a la alcaldía no vamos a solucionar todos los problemas. Está dentro del acuerdo. Eso no está en el acuerdo de... Esto es la carrera. Lo conocen, ¿no?
Sí. Bueno, pues en un rinconcito, menos de 30 metros cuadrados, mire usted lo que ha instalado, esto y esto. Mi pregunta es la siguiente. ¿No habría la posibilidad de instalarlo equitativamente en todas las zonas para evitar este espectáculo tan bochornoso cada 2 por 3? ¿Podemos hacer las fotos? Sí. Sí, están junto a los contenedores de basura soterrada, junto al contenedor de vidrio. Bueno, eso lo pregunto yo. Y probablemente sea bastante razonable lo que dice este vecino, que los contenedores debían de estar más dispersos, porque allí hay bastante sitio en la carrera y no tienen por qué estar todos juntos. Pues posiblemente tengo razón, es muy grande. y plantearemos un escrito al ayuntamiento con toda probabilidad, porque se ve bastante razonable. Es que están en menos de 30 metros cuadrados, eso. Punto. Cierto. Tomamos nota. Tomamos nota y gracias por traer la reivindicación. La recogida diaria no tiene nada que ver con la recogida de reciclaje, que en la foto lo que está es los contenedores de vidrio y de reciclaje, que pueden tener una ubicación distinta porque luego viene un camión. No es lo mismo que los soterrados que hay el camión de recogida diaria. Pilar, te toca. Bueno, yo lo que os quería preguntar es si tenéis algún tipo de proyecto para intentar recuperar el turismo que se perdió gracias al gobierno anterior, al tiempo tan magnífico de las obras que destruyeron todo Almuñécar, más los comentarios encima del alcalde de su momento diciendo que el turista que no le gustara la zona sur se largara al principio, cosas como esas. Entonces, ahora Almuñécar es un poco difícil que recupere así de golpe el turismo que ha perdido. Yo hace muchos años que vengo y me da mucha pena el ver cómo se han ido cerrando locales, pero tampoco veo que haya muchas más iniciativas para atraer al turismo, ¿no? Porque incluso el Festival de Jazz ha ido perdiendo también días. Entonces, ¿sabéis si vuestro proyecto, si tenéis pensado algo, si lo habéis desarrollado, algo sobre el turismo? En primer lugar, el modelo turístico que defendimos y que iba en el programa y que planteamos, obviamente no tiene... No es que haya fórmulas mágicas, pero sí tiene muchos componentes que ahora mismo no existen en Almuñécar. Hay multitud de ofertas turísticas, no solamente la de sol y playa, está el turismo histórico, el turismo cultural, hay turismo de congresos, es decir, sobre turismo está prácticamente todo inventado, pero hay mucho por hacer. Porque hay turistas que cuando se pasean por el centro del pueblo y ven un montón de locales cerrados en una situación ruinosa y tal que cual, lo echa para atrás. Atrae al turismo un casco histórico, un centro donde estén las cosas cuidadas, donde haya actividad. El casco histórico del pueblo está prácticamente abandonado. Los restos arqueológicos, tanto lo que corresponde al ayuntamiento como lo que corresponde a la Junta, ha sido un auténtico desastre. Se ha empezado a hacer un trabajo que salió denunciado en prensa, de encontrarse en los bajos del centro de salud 2 camiones de cajas llenos de restos arqueológicos sin catalogar. Almuñécar tuvo su reconocimiento de municipio turístico y tiene la catalogación de municipio turístico. Nosotros en verano se multiplica la población por 5 y sin embargo se tiene que soportar con recursos municipales. Ese reconocimiento de municipio turístico ahora tiene que ser firmar un convenio. Desde Izquierda Unida, al estar en la consejería, facilitamos una reunión entre el equipo de gobierno y la consejería para hacer el borrador y empezar a hablar del tema del municipio turístico, que nos podría dar al pueblo recursos para tratar muchas de las situaciones que se plantean en verano. Pero claro, ¿es solamente el turismo el verano? No puede haber turismo y lo hay, pero los centros anteriores de buceo han tenido acoso, turismo de temas de actividades marítimas. Tenemos el Parque Natural de Mar o Cerro Gordo ahí al lado. Claro, si uno se va a Velilla y se encuentra como que el único modelo turístico es el de los bloques, el del verano, el de la playa y tal,
pues una actividad muy reducida. Cada año, por la crisis, por las costumbres, se ha ido reduciendo más y es muy fácil oír a los hoteleros decir, es que ya nada más que la segunda quincena de julio y la primera de agosto, cuando antes había muchísima gente en este pueblo que vivía de la actividad turística desde prácticamente Semana Santa hasta Los Santos. ¿Pero qué ha ocurrido por medio? Pues ha ocurrido que la aparición de esos maravillosos hoteles tan grandes, pues son hoteles que funcionan con la pulsera de todo, incluido. Por tanto, llega el turista, se mete en el hotel y no sale del hotel ni para mear. Allí se beben los Cuba Libres, allí el objetivo es que no salga. Ese modelo de turismo, además ofertando plazas hoteleras a 30 y tantos euros la habitación, pues se ha cargado hostales, pensiones, moteles, que era actividad de gente de aquí que no puede competir con esos precios. Al mismo tiempo ha influido también en la precariedad de los trabajadores de ese sector, cada vez más a la baja. Nosotros sí creemos que se tiene que hacer una oferta turística global, que hay que intentar, y es muy difícil, romper el tema de la estacionalidad. Almuñécas tiene unos recursos que muchísima gente no los conoce, tanto etnobotánicos, es decir, Almuñécas es donde se introdujo el cultivo de aguacate y de subtropicales en Europa. Eso la mayoría de la gente lo desconoce. Los recursos arqueológicos, ahora la gente que hay trabajando en ese tema está haciendo un trabajo magnífico, tanto educativo para que la gente de aquí, los niños y las niñas de los colegios, conozcan lo que tienen en su pueblo, porque para muchos es que es absolutamente desconocido. Le hemos hecho propuestas al equipo de gobierno de que hay que hacer una señalización en condiciones, de que hay que favorecer el acceso a los monumentos, porque Almuñécar es una ciudad monumental, aunque estaba todo manga por otro. Y sí entendemos que hay que hacer muchas sugerencias y mucho trabajo, y luego todo lo que te he explicado en Almuñécar está organizado, distribuido desde el patronato de turismo, es decir, desde el ayuntamiento hay un dinero que da unos 300.000 euros al año al patronato de turismo, donde están representadas las empresas turísticas, sobre todo hoteles, y son los que ahora hacen sus promociones y tal. Desde la consejería se está cambiando ese modelo de gestión de patronatos individuales, que antes, que si me voy a Fitur, que si me voy y pago tal campaña publicitaria, de que si hago tal anuncio, y se está intentando que se centralice provincialmente y se aprovechen los recursos de uno y otro, de todo el mundo juntos, y se haga un gasto más racional de esa historia. Y en paralelo a eso se ha creado, desde hace 3 años montó el PSOE y ahora está parado, lo que se llama la Iniciativa de Turismo Sostenible, la ITS, que se crearon unas expectativas de inversión, que aquello era la hostia. Desde Izquierda Unida pensamos que el dinero público tiene que ser para financiar proyectos públicos, no para arreglar los hoteles del no sé quién o del inversor no sé cuál. Y si hay alguien que ayudarle o se le presta dinero, debería de devolver hasta el último céntimo. Y no fantasmadas, como que el famoso hotel ese que tiene más estrellas que las que dice la ley, pide 80 millones de euros a la ITS. ¿Pretenderán los del músculo financiero que le hagamos nosotros el hotel? Yo planteé, cuando se le redujo en un acuerdo de pleno el impuesto a las empresas de nueva incorporación en Almuñécar de más de 50 trabajadores, iba dirigido ahí, a lo que te estoy comentando, pues nos quedamos solos. Y respuesta, hombre, en la intervención le dije, bueno, mira, si se le va a reducir los impuestos a una empresa, que a menos que cuando un empadronado en Almuñécar, un vecino de Almuñécar vayamos, pues nos dejen bañarnos en la piscina, o nos inviten a un cafelillo, o por lo menos pagarlo más barato, ¿no? Es decir, el colmo de los colmos es que con dinero público, con dinero de los vecinos, se le ayuda a una empresa que lo que viene es en plan depredador, a llevarse la pasta y a salir por ahí.